La clasificación de las prácticas motrices y los juegos. Estamos ante un auténtico desafío para cualquier intervención que quiera ser rigurosa, que quiera basarse en evidencias científicas. De entrada, cuando un profesor o profesora, un entrenador o un animador tienen que organizar su intervención con un grupo de personas, a menudo se encuentran desbordados ante la extraordinaria multitud de actividades físicas de que disponen. Entonces, frente a este conjunto exuberante, tan extenso, de centenares de opciones, resulta indispensable encontrar una manera general de organizar todas las prácticas motrices y que esa manera permita reconocer las diferentes familias de experiencias motrices que se pueden generar en nuestro ámbito. Para entender la trascendencia de considerar una buena clasificación, vayamos, por ejemplo, a plantear algunas preguntas posibles que afectan directamente a profesionales que trabajan en diferentes sectores en nuestro ámbito. Por ejemplo, imaginémonos que somos un profesor o profesora de educación física. Una primera pregunta que se podría plantear es si debemos elegir en una primera unidad didáctica el fútbol, atletismo, el bádminton, juegos tradicionales o actividades motrices en la naturaleza. La clasificación, si es aplicable, rigurosa, nos deberá decir que en función de los efectos que queramos conseguir, que queramos obtener, una de estas actividades debería ir antes que otra. Ese mismo profesor o profesora también se podría preguntar, por ejemplo, ¿qué relación tiene el juego tradicional del balón tiro, balón prisionero brile, con el balonmano? Y si se pueden emplear en la misma unidad didáctica. Esa clasificación, si se ajusta a nuestras necesidades, identificará qué tipo de prácticas, sean deporte o sean un juego tradicional, están en una misma familia. Y si están en una misma familia es que van a activar el mismo tipo de experiencias, de desafíos. Si es así, tendría sentido decir que el balontiro y el balonmano tienen un nexo de unión y se pueden utilizar en la misma unidad didáctica. Otra pregunta podría consistir en plantearse el profesor cómo planificar y seleccionar el tipo de actividades a realizar a lo largo de un curso académico. La clasificación nos va a orientar y nos va a mostrar esa ordenación de la variedad de actividades que podemos utilizar a lo largo de un curso académico. Si planteamos también situaciones más complejas o menos complejas, situaciones más similares o situaciones que son muy distintas entre ellas, la clasificación nos permitirá tener identificadas y ordenadas todo tipo de actividades que podemos utilizar a lo largo de un año académico. También nos podríamos preguntar ¿qué tipo de actividades debería elegir primero? Por ejemplo, cuando aparece la necesidad de transformar conflictos motores en las clases de educación física. Si la clasificación es rigurosa, seguramente nos dirá que cada tipo de prácticas que están en una misma familia desencadenan un tipo de relaciones, un tipo de procesos que pueden originar mayor o menor carga de conflictos. De ahí que yo me podría plantear empezar quizás por las actividades que van a originar menor cantidad de problemas de relaciones asociadas a conflictos y de ahí que pueda tener una brújula sobre la que basar mi intervención. Cambiemos de escenario ahora y vayamos a pensar en algunas preguntas que puedan estar asociadas al rol de entrenador o entrenadora deportivo. Estamos en el ámbito deportivo. Una primera pregunta que se podría plantear cualquier entrenador es ¿cómo planificar y seleccionar el tipo de actividades que voy a realizar durante los entrenamientos de una temporada? Pues la clasificación, precisamente, nos va a permitir identificar aquellas actividades que son muy similares a las del juego real y por lo tanto nos permitirá, en función de los aspectos que yo quiera entrenar, me permitirá incidir sobre unas u otras actividades elegidas dentro de esa clasificación coherente. ¿Cómo identificar, por ejemplo, también para ese entrenador
las prácticas motrices que van a plantear un mismo tipo de problemas, un mismo tipo de aprendizajes que las que ofrece el juego real, cuando se está compitiendo en ese partido, en el campo de fútbol, en la cancha de baloncesto o en la pista de voleibol? Pues bien, la clasificación me va a indicar que si yo sé dónde está ese deporte ubicado dentro del conjunto de actividades posibles, voy a saber que las actividades que estén en ese mismo subconjunto, en esa misma familia, esas tareas, esos ejercicios, me van a ir muy bien porque si están en la misma familia me dirá que están activando el mismo tipo de experiencias, de dificultades que tiene ese deporte. Me podría plantear como entrenador qué sentido tiene, por ejemplo, basar la preparación deportiva del fútbol en el atletismo. Y es entonces cuando yo podría indicar que, por ejemplo, si el fútbol y el atletismo me dice la clasificación que están en la misma categoría, ahí sí que tiene sentido plantear la preparación del fútbol en el atletismo. Pero bien, si resulta que la clasificación me los identifica estos dos deportes en familias distintas, es cuando me podría plantear que esa correspondencia, que la transferencia de aprendizajes que se generan, no revierte directamente en esa relación que quiero yo obtener entre dos deportes. Cambiemos también ahora de escenario. Imaginémonos que estoy en el rol de coordinador, de animador en el ámbito recreativo, de las actividades físicas deportivas. Y, por ejemplo, una intervención podría ser aquella que está relacionada con proponer un programa de actividades recreativas de iniciación deportiva. Y en este caso me podría interesar a mí plantear una iniciación deportiva hacia diferentes deportes. A partir de ahí debería yo tener ordenadas las diferentes familias y preguntarme, ¿en qué se parecen el balonmano, el baloncesto y el fútbol? ¿El tenis y el judo son deportes que podría considerar individuales? Y si es así, ¿estarían al mismo nivel, en el mismo sitio que el atletismo o la natación? Para organizar ese campus, esa intervención en actividades recreativas polideportivas, ¿estoy en condiciones de tener bien ubicados cada uno de esos deportes? Una vez más, la definición de la clasificación y lo que me provoca, me va a decir si todos estos juegos o deportes están en diferentes familias o no. Y ahí tendré una manera muy clara y coherente de organizar mi programación en ese campus o en esa escuela polideportiva. Imaginemos ahora que tenemos unos campamentos, ante nosotros un grupo de chicos, de chicas, en unos campamentos de verano. ¿Qué tipo de juegos o prácticas motrices debo seleccionar como contenidos de esa intervención recreativa, de esos campamentos de verano, de esas colonias? Pues una vez más, si yo tengo identificados los objetivos, una buena clasificación me dirá cuáles deberían ser las prácticas más adecuadas para esos objetivos que desde un punto de vista recreativo quiero conseguir, quiero alimentar. Pensemos como animador que yo estoy en un hotel. Y me podría plantear ofrecer actividades turísticas a las personas que están residiendo durante unos días en ese hotel. ¿Qué familia de juegos elegir? ¿Por cuáles empezar? Una vez más, debería haber detrás unas ideas claras sobre dónde quiero yo ponerle el acento de mi intervención para ir a buscar la familia de prácticas que sean las más apropiadas. En el terreno también donde podemos intervenir es en el ámbito empresarial. Imaginemos que a mí se me plantea, se nos propone, el querer favorecer la cohesión intragrupal, de equipo, de unos empleados de una multinacional que no se conocen, se han fusionado varias empresas y se tiene que intervenir sobre esos empleados para favorecer la cohesión grupal. Desde el campo de la actividad física, desde el ámbito del juego, ¿por qué tipo de situaciones podríamos nosotros empezar y plantear una serie de intervenciones? Es probable que no todos los juegos provoquen los mismos efectos y que algunos de ellos sean los más apropiados para generar esa cohesión de equipo. La clasificación también debería servirme para yo encontrar una vez más la brújula que necesito tener muy en cuenta. En ese mismo ámbito empresarial, imaginemos que en nuestra ciudad se instala una nueva empresa y que tiene que seleccionar algún tipo de cargos directivos y que acude a nosotros para
poner a prueba la capacidad de liderazgo de esas personas. ¿Existen juegos que nos permitan activar qué tipo de habilidades, de competencias de liderazgo pueden estar poniendo a prueba sus protagonistas, en este caso empleados? Seguramente la clasificación me permitirá incidir e identificar perfectamente sobre esos aspectos. Otro escenario también interesante. Soy investigador y en este caso soy un doctoranda que quiero hacer mi tesis doctoral. ¿Cómo empezar a identificar como variable, por ejemplo, independiente, los efectos que estudian, que provocan los diferentes tipos de juegos sobre la personalidad de los alumnos? ¿Cómo estudiar la relación entre tipos de juegos y la vivencia emocional que les acompaña? ¿Sobre tipos de juegos y la cohesión grupal o la toma de decisiones? Seguro que con una buena clasificación puedo identificar claramente las variables independientes a controlar y a utilizar para responder a estas preguntas científicas. En definitiva, en cualquier contexto, para comprender el interés de un juego, de un deporte o de una tarea, es imprescindible poderlo situar dentro del conjunto general de prácticas motrices. He aquí el problema que se plantea al profesor, al animador o al entrenador y también a todo investigador que pretenda generar conocimiento basado en evidencias científicas. Es decir, el problema es de disponer una clasificación que permita a todas estas personas generar orden en sus intervenciones. Una buena clasificación debería permitir distribuir todas las prácticas motrices en categorías que establecieran un orden de equivalencia. Estos agrupamientos podrían denominarse de diferentes maneras: subconjuntos, tipos, familias, áreas, sectores, ámbitos o dominios. Se trataría de unidades homogéneas en cuanto a las características que reúnen las prácticas que están en cada familia. Como indica sabiamente Parlevas, lo que realmente es trascendental es la teoría que sostiene cualquier clasificación, ya que una clasificación es el espejo de la teoría que representa. Una teoría sin clasificación es una teoría informe, una pura especulación. Y al mismo tiempo, una clasificación sin teoría es un instrumento ciego, un camino que no nos permite tener argumentos interpretativos para poder operar. La clasificación no debería reducirse a un simple catálogo, sino a una manera de poner orden en el ámbito de estudio o de aplicación sobre lo que se quiera intervenir. Más que ser un tema menor, se trata de resolver uno de los principales problemas de nuestra profesión. Pensemos que todas las disciplinas científicas disponen de criterios pertinentes propios de su disciplina, de su ámbito de conocimiento, para identificar las grandes familias de su objeto de estudio. Por ejemplo, la lingüística clasifica los tiempos verbales de una manera muy nítida, identificando y distinguiendo los tiempos simples y los compuestos. También distingue los tiempos pretéritos, presentes y futuros. La bioquímica ordena los nutrientes en proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. La ciencia que estudia la música en uno de sus ámbitos, la organología, por ejemplo, identifica con precisión, de una manera muy clara, los instrumentos de los que dispone una orquesta sinfónica y clarifica que existen instrumentos de cuerda como los violines o violas, los instrumentos de viento y madera como las flautas traveseras, los instrumentos de viento metal como las trompas o trompetas, los instrumentos de percusión como podrían ser idiófonos. Y es precisamente a partir del orden que generan estos diferentes tipos de clasificaciones que se pueden en el campo de la lingüística escribir magníficos textos literarios, en el campo de la bioquímica y la nutrición generar dietas mediterráneas muy sanas y en el campo de la música componer obras musicales muy emotivas. Pues bien, vayamos a explicar una manera de agrupar, de clasificar las grandes clases de experiencias motrices que podemos originar y de las que se pueden servir los diferentes profesionales de la acción motriz. La clasificación de las prácticas motrices.